van a tomar, se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada, con la que van a hacer, según ustedes, proyectos de inversión, nada más que donde salga mal, como les salió mal en Dos Bocas, donde dijeron que iba a costar 8,000 millones y costó 20,000, donde dijeron que para 2022 empezaba a funcionar y en 2024 apenas jalaba al 10%, donde eso pase, quiebran a la empresa y no pierden su dinero, pierden el dinero de la gente que está en su cuenta de banco. Segundo, mintieron. Ayer declararon ustedes, los representantes del gobierno, que se iban a hacer cambios al dictamen para tranquilizar a los trabajadores que vinieron a protestar. Mentira. Aquí está el dictamen. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados, ni una coma. A ver, yo les pido, es más, les dono de mi tiempo, que alguien diga que es falso y que sí hay cambios. Porque ustedes salen a los medios a darle a tole con el dedo a la gente, a decir, no, no se preocupen, va a haber cambios. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Entonces, nadie quiere usar mi tiempo. Entonces, demostrada la mentira. Tercero, usan como pretexto que ha habido actos de corrupción en el pasado, y eso es verdad. Claro que ha habido actos de corrupción en el pasado, una bola de despachos y de notarios tranzas que vendieron la misma casa cientos, a veces miles de veces. ¿Por qué? Porque el ciudadano, mientras no cumple 65 años, no puede retirar la lana de su cuenta, aunque sea suya. Entonces, unos trácalas vendían las casas muchas veces para que los ciudadanos pudieran retirar su dinero, nada más que obviamente que esos notarios tranza se quedaban con mucho del dinero. La justicia laboral para las trabajadoras y los trabajadores de este país, con estas leyes secundarias que acompañan a esta reforma, porque así vamos a poder garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada. Durante muchos años a la clase trabajadora se le negó. Hemos escuchado aquí los posicionamientos de los diferentes compañeras y compañeros, en donde claramente coincidimos que a los trabajadores se les negó la posibilidad de tener un patrimonio propio. Hoy, con estas leyes secundarias, damos y abrimos la posibilidad a que toda la clase trabajadora por fin tenga un patrimonio propio, por fin tenga un patrimonio y la certeza para ellos y para sus familias de que vamos a tener esta justicia laboral que se va a traducir en justicia social. El presente dictamen, obviamente, pues da un paso firme hacia la transformación del Infonavit, dotándolo de muchas facultades, pero porque ya lo hemos escuchado durante pues todas las intervenciones, en el debate, en la aprobación de esta reforma constitucional. No se trata de que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores. Se trata de que por fin llegue un régimen que administre bien el dinero del pueblo para el pueblo. Ese es el fondo del asunto. Nosotros creemos firmemente, quienes constituimos este movimiento de transformación, que la voluntad popular debe de hacerse válida con todas estas reformas, pero que para el caso concreto de vivienda, pues qué alegría saber que la clase trabajadora va a tener por fin la certeza. A mí me da luego, como el compañero Huerta de Veracruz, la leve sospecha de que luego los compañeros de oposición se convirtieron pues en agoreros del desastre, porque reforma tras reforma, siempre todo es malo, va a venirle a dar al traste a nuestro país, pero por otro lado yo estoy a favor de las mexicanas y los mexicanos. En mi pueblo se llaman mustios, allá en Zacatecas. En este gobierno, por primera vez, se revisó cuál era el estatus de deuda de los trabajadores del Infonavit.
y con ese parámetro y con un ánimo humanista como lo tiene la Cuarta Transformación, se benefició a miles de trabajadores en este país, haciéndoles quitas, por llamarles de alguna manera, de sus deudas. Y muchas de esas deudas se cancelaron porque efectivamente, como ya se comentó aquí, el Infonavit se convirtió en un banquito que se dedicaba a cobrarle a los trabajadores y a venderles casas que además eran inservibles, y quiero insistir en lo que he dicho en otras ocasiones, casas construidas con blocks de mala calidad, casas construidas con alambrón, casas construidas que de alguna manera vayan y traten de poner un clavo o de cambiar una pared y las paredes se caen. De veras un desastre de viviendas cuando esta vivienda se privatizó, cuando la mandaron a privatizar, cuando decidieron que el Infonavit se convirtiera en un banquito. ¿Y qué sucedió? Que además estos pagos se volvían de veras insostenibles para las familias mexicanas. ¿Y qué sucedió en el gobierno de la Cuarta Transformación? Se quitaron esos grandes rezagos, esos pagos que los propios mexicanos no podían hacer, nuestros trabajadores mexicanos no podían hacer. Hoy parece que vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores mexicanos, a los que ni conocen, por cierto, y además ni los representan, por cierto, además, porque nunca han tenido ustedes esa condición de ser trabajadores. La verdad es que ustedes han vivido pues en otra situación, en camas de seda y en otras cosas, herederos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no pueden entender lo que vive un trabajador en vivir en una casita chiquita, en vivir en una casa de 8x15. Yo sí, porque vengo de ahí. Y a varios de mis hijos les di leche liconza. Y yo no me avergüenzo de lo que viví y de dónde vengo. Ese es mi origen. Y la verdad es que ustedes no lo pueden entender, no pueden entender la necesidad de la gente. Eso es lo preocupante. Y entonces vienen a decir un montón de mentiras, que nos vamos a robar el dinero de los trabajadores. A ver, yo me voy a dirigir a los trabajadores. A los trabajadores ya, este gobierno les dio una muestra de lo que quiere hacer, con esas quitas que se hicieron a través del Infonavit, porque se beneficiaron miles, y lo voy a insistir, miles de mexicanos, Ricardo, se beneficiaron con esas quitas, se beneficiaron con esta situación. Vamos a ir a un debate que se dio entre el paladín de la justicia y senadores de Morena, Ricardo Anaya. Hay que recordar que el ex candidato presidencial que perdió con Andrés Manuel López Obrador volvió a México luego de años en el exilio. Ahora ya cuenta con un curul como senador, por lo cual le da inmunidad y queda fuera de las acusaciones que tiene de sobornos. Hay que recordar que el señor está acusado por la Fiscalía General de la República de haber sido sobornado por 6,800,000 pesos cuando era coordinador de la bancada de Acción Nacional para convencer a todos sus integrantes de su partido que votaran por la reforma de Enrique Peña Nieto. Eso el pueblo no se le olvida. Pero hoy el señor, amigos y amigas, dice que es un paladín de la justicia, que está defendiendo a los trabajadores de esta corrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum. Además también contaba más bien dicho, con una acusación de lavado de dinero por parte de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Pero hay que recordar que por haber aprobado la reforma de Enrique Peña Nieto, antes de irse el expresidente Peña Nieto lo exoneró del delito. Así están estos señores del PRIAN. Hoy nos viene a presumir que es un paladín de la justicia, y si no, vamos a ir a este video, amigos y amigas. Vamos a ir a él. Muchas gracias. Quiero iniciar señalando con claridad que las senadoras y los senadores del PAN estamos aquí para respaldar y aprobar las reformas, sí,
que beneficien y garanticen la mejor calidad de vida de las familias mexicanas. Pero siempre lo haremos con responsabilidad, apoyando y defendiendo lo que está bien y evidenciando y combatiendo lo que está mal, y que por supuesto con propuestas y con argumentos. Nosotros en el pasado 28 de octubre apoyamos y aprobamos por unanimidad en el Senado una reforma constitucional para poder garantizar así a las mexicanas y los mexicanos una vivienda adecuada, incluyendo el arrendamiento social, como una opción para poder garantizar el acceso a las viviendas. Lo que las senadoras y los senadores del PAN no vamos a apoyar es la mentira de Morena, con la que hoy pretenden arrebatarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de toda la vida en la adquisición de una vivienda. Y mi intervención la quiero vertir en dos puntos. Uno, en los órganos internos del Infonavit, y segundo, en la empresa filial que van a construir. En los órganos internos del Infonavit, y lo acaban de decir de manera reiterada varias senadoras y senadores que estamos en la oposición, cuidar los órganos al interior del Infonavit, el Consejo de la Administración, la Asamblea General, y ahora el director general va a tener la facultad, la presidenta, de nombrarlo cuando no era así. Y ahora lo integran a la Asamblea General, que sí estaba integrado con voz, pero sin voto. Ahora tiene voto. Y aparte, voto de veto, O sea, es decir, puede el director general, le han dado demasiada facultad en estos órganos internos del Infonavit. Pero también, como lo dije hace un momento, puesto por el presidente, o en este caso, por la presidenta de México. Díganme en dónde estamos, legisladores del gobierno, senadores y senadoras. Por Dios, pues no, que la corrupción no. Lo que están haciendo en este momento es ampliar esas facultades y dejar que en este caso el titular de la Presidencia de la República interfiera de forma directa en las operaciones y en las decisiones de estos órganos directivos. Y la otra parte que también les señalé que les quiero nombrar es precisamente la empresa filial. Híjole, que no sé cómo le van a dar la cara a los mexicanos y a las mexicanas al decirles ahora que van a crear una empresa. Fíjense nada más, una empresa filial que va a construir vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. ¿Pero qué creen? Y se lo decimos aquí a los mexicanos y a las mexicanas. La Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, no va a poder auditar a esta empresa filial. Sí al Infonavit porque lo dice, pero a la empresa filial no. Y también, pues, ¿qué creen? No hay reglas de transparencia. Pues no, que no con la corrupción con Morena. No, que la mayor transparencia va a haber en este actual régimen que estamos viviendo. Cero transparencia y nada de auditorías por parte de esta empresa filial. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden también dejar en pésimas condiciones como Pemex. Y tal vez se van a decir, bueno, Pemex viene de los gobiernos neoliberales y está fregado, y quien estuvo en su momento en el gobierno del presidente anterior, y van a hablar del pasado, pero bueno, vámonos al presente. Tren Maya, con sobrecostos, 3 veces más el Tren Maya. La megafarmacia es un elefante blanco porque no tiene ni siquiera medicamentos. La refinería que no refina. Mexicana de Aviación, por Dios, hace unas semanas dijeron pérdidas en operaciones, pérdidas financieras. Esas son las empresas, eso es lo que ustedes han hecho en este gobierno que les ha tocado en este sexenio. Y ahora se quieren agandallar los ahorros de los trabajadores, diciendo que van a hacer vivienda social. Se oye muy bonito en el discurso, pero la realidad es que se van a fregar los ahorros de las trabajadoras y de los trabajadores. Los senadores del PAN somos claros en nuestro posicionamiento, por supuesto a favor de los trabajadores y trabajadoras y los mexicanos, de vivienda digna y solidaria, pero no en las condiciones en las que Morena y el régimen lo están estableciendo. Muchas gracias.
Ahora tiene el uso de la palabra la fracción del partido Morena, también decidió dividir su participación entre los senadores Manuel Huerta y la senadora Chavira. Si me lo permite el senador Huerta, le damos en primer lugar el uso de la palabra a la senadora Chavira. Bueno, pues es por cortesía. Está bien, así lo entiendo, nada más lo dejo claro. Adelante, senador Huerta. Gracias, Guadalupe. Prometí no emocionarme, pero es que los hijos de la política ficción, no cabe duda que no les entra esto de no mentir, no simular, no engañar al pueblo. Los he estado escuchando con mucha atención y son buenos émulos del chupacabras. Miren, las cosas como van, a través de las reformas que garantizan derechos laborales y de seguridad social, incluyendo el reconocimiento a la vivienda adecuada como un derecho humano en nuestra Constitución, permitiendo que los créditos de vivienda pudieran utilizarse en la adquisición de terrenos para su construcción y el mejoramiento de las mismas. Ya desde la administración, aunque les duela, de Andrés Manuel, ya el Infonavit incrementó la colocación de créditos en un 46% durante el 24, demostrando el compromiso con las personas trabajadoras para facilitarles el acceso al financiamiento de la vivienda. Pero esto no ha bastado, por esto esta propuesta tan trascendental que los tiene a todos movidos y que ya se mejoró un poco, ya algunos me lo reconocieron discretamente. Fíjense que esta cuarta transformación es garante de los derechos de los trabajadores, en particular el derecho a la vivienda. Rompe el esquema de lucro y depredación de inmobiliarias e instituciones financieras que al amparo de la administración pública en el viejo régimen generaron créditos impagables para miles de trabajadores. Es lo que vienen a defender aquí ustedes, los émulos del viejo régimen. Viviendas con vicios ocultos en su construcción, en lugares carentes de servicios públicos como agua y transporte. ¿O qué no han caminado, no conocen lo que hicieron? Poca vergüenza de venir aquí a quererse desgarrar las vestiduras y ahora presentarse como los salvadores de la patria. Es por eso que en este sistema de administración y financiamiento se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit para reducir riesgos de corrupción o mal manejo de recursos destinados a las personas trabajadoras. Con el voto aprobatorio que vamos a dar aquí, los integrantes de Comisiones Unidas, estaremos haciendo la historia y daremos paso a generar el objetivo de las familias mexicanas de contar con un patrimonio en un espacio seguro para su desarrollo y vida digna. Ya en los artículos transitorios se determina cómo los órganos del instituto quedan integrados dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada a vigor del decreto, garantizando la participación de trabajadores, patrones y el Estado mexicano. Y para ello la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitirá dentro de 15 días siguientes a las bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones para que intervendrán en la designación de los integrantes de la Asamblea General, términos del 7º, del 8º de la ley del Infonavit. Y así estaremos ya con la conformación de esta nueva administración del Infonavit, los sectores obrero patronal, con base a la representación que resulte de la integración de la nueva Asamblea General, y deberá renovar la totalidad
a su respectiva representación destinado a los nuevos integrantes del Infonavit. Podría seguir, pero yo quiero terminar con un dato que también ya párenle de mentir. Por Dios, ya tengan tantita vergüenza. Fíjense, ustedes alegan de los recursos que se van a manejar, pero hay que precisar y que la gente se entere. Ustedes hablan de, en términos de recursos e inversión, y culmino con esto, que el Infonavit administra 2.4 billones de pesos, pero hay que decir que la mayor parte de estos recursos no está disponible para inversión inmediata. Hay que decir, y culmino, que estos recursos son el patrimonio del Infonavit. Y nada más decir, sí, tiempo porque les duele, pero ahí les va, para que se enteren y límpiense las orejitas. Tiempo, senador. Para 2025, y culmino, es un dato importante, 72,366 millones se destinarán exclusivamente en la construcción de vivienda, asegurando a los trabajadores que encuentren lugares dentro de su capacidad de pago. Culmino nada más diciendo que este es el dato real para que no sigan mintiendo a la nación. Gracias. Bueno, yo sí les pido de manera respetuosa que todos cumplamos con el tiempo, senador, por favor, porque si no lo hacemos nosotros, lo mismo nos van a reclamar nuestros compañeros de otras fracciones. Entonces les pido por favor que seamos respetuosos. Y así como lo solicitó, por último tiene, por la intervención de los grupos parlamentarios, la senadora Chavira, por parte del partido Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Gracias, presidentes. Pues bueno, sin duda este tema lo esperábamos desde la semana pasada, que se discutiera, por supuesto, porque tenemos un interés genuino. De verdad, yo quisiera a las compañeras y compañeros de la oposición que reflexionáramos, que fuéramos capaces de visualizar un programa que me parece uno de los más importantes de esta segunda etapa de la transformación y que justo en su vena corre en la Presidenta de la República un compromiso auténtico por transformar la vida de las mexicanas y los mexicanos. El derecho a la vivienda es un pilar fundamental de una sociedad justa. Por muchos años, desde 1987, el modelo financiero del Infonavit ha generado y generó deudas impagables. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta transformación? Que el Infonavit deje de ser un banco, porque solamente se dedicaba a estar dando créditos, financiamientos que eran impagables. Nunca se iba, y sobre todo me dirijo a quienes hoy los trabajadores y trabajadoras de México tengan la confianza que lo que está haciendo este gobierno de transformación es lograr por fin la justicia social que merecen los jóvenes, los adultos mayores, las jefas de familia, porque el derecho a tener un techo es algo que por décadas se olvidó. Y en esta etapa de la transformación estamos logrando, es decir, hay una cifra grave, porque 7.3 millones de trabajadores con crédito no encuentran viviendas adecuadas. Se hizo este cambio en la Constitución porque estamos cumpliendo con el mandato de ONU Habitat, porque se construían viviendas en zonas donde no había drenaje, donde no había certeza jurídica, donde no había equipamiento, donde no había capacidad de tener movilidad, o porque las viviendas no eran construidas con los materiales, es decir, en Sonora el material no era térmico y además las dimensiones eran muy pequeñas. Entonces, hoy se están garantizando que estas viviendas se construyan con los materiales adecuados. Lo que va a lograr este salto cualitativo es que el derecho a la vivienda no sea un privilegio, sino sea una obligación que está asegurando el Estado, y por eso hubo una reforma constitucional. Se modificó para poder ser derechohabiente y acceder a un crédito
No necesitamos esperar 10 años, se ha modificado para que sea un año y en eso ustedes también se sumaron a la reforma constitucional para que los trabajadores tengan esta posibilidad, este reconocimiento de ser derechohabientes. Hoy se ha planteado que va a existir esta filial, sí, va a existir esta filial y esta filial va a ser garante de que se haga y se logre la activación económica, porque no solamente va a ser la filial la que va a construir, van a participar el sector privado, pero van a ser reglas diferentes. No va a ser el mercado el que dicte la forma en que se tiene que operar, no va a haber asientos asegurados de las empresas que se sentaban en este consejo de administración y donde, por cierto, se les pagaban unas cifras impresionantes por solo asistir un día a sesionar. Hoy eso no va a existir. Hoy hay un consejo de administración que va a ser equitativo, paritario, que va a tener la participación y por supuesto que los recursos van a ser auditados, van a ser transparentados, va a participar la auditoría superior, pero también va a estar a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pues hay un apalancamiento financiero que va a tener que estarse reportando de manera trimestral. Es decir, hoy esta forma que estamos nosotros haciendo posible con el apoyo, yo esperaría, porque vi ayer que ustedes presentaron algunas iniciativas, como bajar el costo de la gasolina, de la luz. Bueno, observo que hay un genuino interés de la oposición de tener más propuestas adecuadas y de mantener una alianza con el pueblo de México. Hoy les propongo a la oposición que voten a favor de esta importante iniciativa que va a tener un gran significado y que va a transformar la vida de las trabajadoras y los trabajadores de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Chavira. Damos por concluido la participación de las fracciones y daremos inicio, desahogados los posicionamientos, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 7.3, segundo párrafo del acuerdo antes mencionado, se instruye a la Secretaría consultar si existen posturas en contra del dictamen, se hace precisión de que si las hubiere, se aplicará la regla ordinaria, caso contrario la especial. Por lo tanto, secretario, por favor, consulte. Le informo, presidente, senadoras y senadores, que se han registrado para intervenir integrantes de ambas comisiones, unos y unas a favor y unos y unas en contra, en los siguientes términos, en esta primera ronda. El senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien tendrá uso de la palabra hasta por 5 minutos en términos del acuerdo. El senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, también por 5 minutos, a favor. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, en contra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, también por 5 minutos. La senadora Verónica del Carmen Díaz Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, también por 5 minutos. El senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra, hasta por 5 minutos. Y el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos, a favor. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se abre la ronda de intervenciones y dando curso a lo que acaba de decir nuestro secretario, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para hablar a favor, en contra. No. El senador Enrique Vargas, hasta por 5 minutos. Es para que se ríen tantito, los veo a todos muy serios. Ni por error, ni en el día más oscuro de mi vida. Quiero, primero, muy buenos días a todas, a todos mis compañeros, a todos los medios de comunicación, pero sobre todo al pueblo de México. Y quiero arrancar mi intervención con un gran dato que creo que no se han dado cuenta Morena y sus aliados. El día de ayer, en Berlín, se dio a conocer que México cae al peor puesto en su historia en el combate a la corrupción. Estamos en el puesto 140 de 180
en el sexenio pasado. Este informe es de Transparencia Internacional presentado en Berlín. Esto lo comento por toda la narrativa que traen, que han combatido a la corrupción, pues esto es completamente falso. Quiero dar algunos datos sumamente claros de lo que ha hecho Morena. La megafarmacia que decían que en un día iba a llegar la medicina a cualquier rincón del país y que iba a salvar vidas. Bueno, pues hoy no tiene una sola aspirina. ¿Cuánto nos gastamos ahí como mexicanos? 10,000 millones de pesos. Mexicana de Aviación, que hay vuelos que va a un solo pasajero. ¿Cuánto hemos gastado? 35,000 millones de pesos. El gas bienestar, que tanto lo anunciaron, que todas las casas de México iban a tener gas del bienestar. ¿Cuánto nos gastamos? 11,000 millones de pesos. El actual director de Infonavit, ¿cuánto perdió Pemex cuando él estuvo? Más de 1,300,000 millones de pesos. Eso es el dinero de todas y de todos los mexicanos. Empresarios, trabajadores, sindicatos estuvieron el día de ayer aquí en el Senado pidiendo que se parara esta ley de Infonavit. ¿Qué les quiero decir? Y lo digo con mucho respeto a las senadoras, a los senadores de Morena. Estamos hablando de la casa de las familias. Estamos hablando en donde van a vivir niñas y niños y familias. Patrimonio de trabajadores y trabajadoras que por muchos años han estado ahorrando para tener una casa. Hay muchos de ustedes que estoy seguro que desconocen el ramo de la construcción. Yo sí lo conozco porque mi familia y yo tenemos más de 50 años en ese ramo. Y voy a dar 2 empresas que ya quebraron, unas Omex y unas Urbi, que Urbi estaba en la casa de bolsa, y quebraron y hacían casas de interés social, porque es sumamente difícil la construcción. Que no nos vengan a decir ahora que el gobierno va a construir casas para los trabajadores, que se las va a rentar, que una empresa filial va a construir. Es completamente falso. Compañeras y compañeros, yo les quiero dejar muy en claro que estamos hablando del patrimonio de una familia, que es en donde va a vivir la familia, y ahora ya no van a poder escoger en dónde comprar su casa. Ahora la empresa filial o Infonavit les va a decir en dónde hay una casa. Pues es completamente falso. Primero que nos digan cómo la van a construir, con qué acabados, cuántos metros cuadrados. Yo les quiero pedir, y se los pido con el corazón, reflexionen. Estamos hablando del futuro de las familias. Estamos hablando en donde se va a llevar la vida de la gente. El gobierno no sabe construir. El gobierno no debe de construir. Los que deben de construir son empresas especializadas para nuestros mexicanos y mexicanas y para los trabajadores que con tanto esfuerzo han ahorrado ese dinero para su patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Vargas. Y ahora, en este orden, para hablar a favor, tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández del Partido Verde Ecologista.
Gracias, presidente. Senadoras y senadores, muy buenos días. Evidentemente, en toda discusión técnica hay argumentos y contraargumentos. El artículo 4 constitucional es muy claro: toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, con datos de la SEDATU, resulta que nuestro país tiene un déficit habitacional acumulado de 8 millones de viviendas. Nuevo León, uno de los estados económicamente más importantes del país, tiene un déficit de vivienda que lo ocupa en el tercer lugar a nivel nacional. Se requieren en Nuevo León 25,000 viviendas anualmente para poder abatir este déficit, pero tiene un problema adicional: 90,000 viviendas abandonadas. Dejando de lado la discusión técnica, que me parece muy importante decir que dentro de las facultades del Senado va a estar no solamente hoy votar esta ley, sino darle seguimiento puntual a cada una de las cosas que estamos viendo el día de hoy aquí. Me quiero dirigir al pueblo, a las personas que sacaron una casa, que aportaron durante años dinero a un fondo de vivienda y que luego, cuando sacaron un crédito, les prestaron su dinero, porque eso es lo que realmente sucede, pidieron 20 pesos y hoy deben 100 pesos. ¿Dónde está la naturaleza social de un instituto que opera como un banco privado, sacando intereses sobre intereses en contra del perjuicio del dinero de los trabajadores? Primer punto. Segundo, ¿cómo es posible que hayamos hecho una política pública que en un estado como Nuevo León, que tiene 1,200,000 casas, casi el 10% están abandonadas? Tercero, con esta misma problemática de las casas abandonadas, yo me pregunto, ¿qué culpa tiene el vecino que vive en una colonia donde hay 20 casas en una calle y de esas 14 están abandonados? ¿Cómo se daña patrimonialmente a estas personas? Y hago la siguiente pregunta. Muchas personas acceden una vez en la vida a un crédito de vivienda y ese crédito en vivienda se convierte en una deuda eterna porque nunca pueden disponer del bien, porque lo tienen que seguir pagando, pero sobre todo porque lo abandonan, porque cuando les vendieron la propiedad, simple y sencillamente fueron engañados. Hoy esta reforma resuelve un problema de fondo, le permite al instituto disponer de estas propiedades, rentarlas a personas que pueden vivir ahí, resolver un problema patrimonial y de percepción de seguridad en estas colonias abandonadas, pero sobre todo facilitar la posibilidad de las personas que pueden vivir ante la cercanía de su trabajo cerca de estos lugares, estar ahí. Es muy importante que estos mensajes técnicos que se discuten estén sustentados en la realidad del ciudadano. Y hoy el ciudadano en este país tiene un déficit de vivienda. Tiene acceso a un instituto de vivienda que tiene una visión mercantil, cuando la naturaleza del instituto es una visión social. Esto no es un banco privado. Este es un banco que opera con recursos que opera con recursos de los propios trabajadores, que a su vez, cuando les prestas, les das tasas que son prácticamente impagables. Por eso, y por todos estos razonamientos, de cara a la población que ha sufrido con el instituto, evidentemente vamos a ir a favor. Pero también quiero acabar con esta tesis respecto a que el gobierno no sabe construir. Eso es en otros momentos e historias de la vida, porque también el gobierno como administrador en otros momentos ya nos demostró que si tenemos casi 1 millón de casas abandonadas en el país, o en Nuevo León el 10% de las casas están abandonadas, algo simple y sencillamente no funcionó. Por estos argumentos, pero sobre todo por la gente que sufre todos los días con los créditos de Infonavit que se han vuelto impagables, la coalición Morena Verde PT va a favor de esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, senador Fernández. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senador. Gracias, presidente, con su permiso. Primero que nada, reconocer que existe una problemática de vivienda y por eso votamos a favor en la reforma constitucional, sin saber que pretendían tomar dinero de carácter privado
es decir, dinero que no les pertenece para construir vivienda. Está muy bien que el gobierno construya vivienda, así lo hacía también el CONAVIM y lo hicieron también los institutos de vivienda en los estados con presupuesto público, no con presupuesto privado, dinero que no les corresponde, dinero de las aportaciones de ustedes mismos y de otros tantos que, por cierto, muchos no hemos usado. Yo no he usado mis puntos del Infonavit, están ahí en mi subcuenta de vivienda y ustedes los van a tomar. A ver, es muy importante que conozcamos esta naturaleza financiera del Infonavit que, por cierto, prevalece. No se está quitando la posibilidad del Infonavit de prestar. El Infonavit seguirá prestando, nada más que van a endurecer los requisitos para que una persona pueda comprar vivienda o terreno. ¿Por qué los están endureciendo, poniéndoles más requisitos, dándole prioridad a quienes tengan más de 10 años de cotización? Porque quieren mandar a la gente al esquema de renta, que es el esquema que ustedes van a estar manoseando. Ustedes van a hacer una filial constructora que no es sujeta de auditoría porque maneja recurso privado. La Auditoría Superior de la Federación puede auditar el recurso público, no el privado. Lean por favor el artículo 66. El artículo 66 vigente dice: con el fin de que los recursos del instituto se inviertan en conformidad con lo que dispone la presente ley, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades. Y vienen un número de facultades de intervención de la Comisión Nacional y de Valores. ¿Por qué de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Porque el recurso que está ahí, de la subcuenta de vivienda, es parte del Afore, y el Afore está invertida en la bolsa de valores. Entonces es muy importante que la Comisión Nacional esté bien pendiente, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esté bien pendiente del recurso que entra y sale. Pues lo cambian, lo quitan, las facultades se las dan ahora a la Asamblea General, a la Secretaría de Hacienda, algunas veces y en algunas funciones auxiliadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, se están apropiando desde el gobierno de un instituto que es de carácter más privado que público, porque su presupuesto está conformado por aportaciones particulares y no públicas. Eso es lo que queremos que entiendan. No es que estemos en contra de que haya vivienda, queremos que haya vivienda, nada más que hay que diferenciar de qué manera se hace. Miren, como les decía, no es que yo piense que van a tomar los 2.4 billones de pesos que están ahí y que van a salir corriendo con un maletín, no, porque incluso el dinero está invertido, como les digo, en los fondos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero el dinero entra y sale. Hay un disponible, un remanente, vamos a decir, anual. Ese es el que van a tomar. Ese son 11,000 millones de pesos al año. Ahí lo dicen los artículos. Eso es lo que van a tomar para construir, para rentar. El modelo del Infonavit había venido cambiando. Primero, efectivamente, se hicieron esas colonias alejadas, tal vez sin servicio, con muchas deficiencias, pero ya se ha avanzado. Hoy día, si usted quiere comprar un departamento en el centro histórico de la ciudad, vaya y escoge qué casa quiere comprar. No, ahora le vas a decir a la gente, usted me va a rentar aquí, en este lugar, porque otra vez van a hacer lo mismo que ya se ha hecho. Van a caer a los errores del pasado. Por eso se había evolucionado. La gente ya tenía el derecho de elegir dónde, qué terreno quería comprar, cuál casa quería comprar e irla pagando a través del tiempo. Ahora ese modelo va a ser más difícil de usar porque ustedes endurecen los requisitos. Habrá que rentar, si uno tiene la desesperación de una casa, habrá que irse al modelo de renta, a rentar a donde ustedes les quieran rentar, que es el modelo viejo, pasado, raquítico, que no va a dar los resultados. Por eso yo creo que es importante que entiendan que están colonizando algo que era tripartita, sigue siendo en ley tripartita, si viene la minuta viene modificada, pero ahora antes era rotativo los órganos en la presidencia y ahora se los queda, el director del gobierno se los queda en la presidencia definitiva, y eso pues no puede ser porque estamos hablando, como les digo, de un instituto creado a partir de recursos privados. ¿Es cuánto? Respeto el tiempo de los demás.
Gracias, senadora Anaya. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles, de Movimiento Ciudadano. Hasta por 5. Regeneración Nacional Morena. Movimiento Regeneración, perdone. Muchas gracias. Buenos días. Le pido una jamás. disculpa, pero espero que Jamás. espero Nunca. que con su intervención logremos convencer aquí a los amigos del Movimiento Ciudadano que sí voten a favor. Adelante. Seguramente será un procedimiento antinatura, senador. Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros senadores. Creo firmemente que este posicionamiento, al igual que mis compañeras y mis compañeros aliados de esta gran coalición, seguiremos haciendo historia, pues va en el sentido de seguir apoyando a la clase trabajadora, a las trabajadoras y a los trabajadores del país. Y por una razón, esta reforma, estas leyes secundarias que acompañan a esta reforma constitucional, viene a darle mucho sentido a la clase trabajadora porque se trata también de un tema que se ha dejado durante muchos años, sobre todo en el periodo neoliberal, que es la justicia laboral. La justicia laboral para las trabajadoras y los trabajadores de este país, con estas leyes secundarias que acompañan a esta reforma, porque así vamos a poder garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada. Durante muchos años a la clase trabajadora se le negó. Hemos escuchado aquí los posicionamientos de los diferentes compañeras y compañeros, en donde claramente coincidimos que a los trabajadores se les negó la posibilidad de tener un patrimonio propio. Hoy con estas leyes secundarias damos y abrimos la posibilidad a que toda la clase trabajadora por fin tenga un patrimonio propio, por fin tenga un patrimonio y la certeza para ellos y para sus familias de que vamos a tener esta justicia laboral que se va a traducir en justicia social. El presente dictamen, obviamente, pues da un paso firme hacia la transformación del Infonavit, dotándolo de muchas facultades, pero porque ya lo hemos escuchado durante pues todas las intervenciones, en el debate, en la aprobación de esta reforma constitucional. No se trata de que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores. Se trata de que por fin llegue un régimen que administre bien el dinero del pueblo para el pueblo. Ese es el fondo del asunto. Nosotros creemos firmemente, quienes constituimos este movimiento de transformación, que la voluntad popular debe de hacerse válida con todas estas reformas, pero que para el caso concreto de vivienda, pues qué alegría saber que la clase trabajadora va a tener por fin la certeza. A mí me da luego, como el compañero Huerta de Veracruz, la leve sospecha de que luego los compañeros de oposición se convirtieron pues en agoreros del desastre, porque reforma tras reforma, siempre, todo es malo, va a venirle a dar al traste a nuestro país, pero por otro lado yo estoy a favor de las mexicanas y los mexicanos. En mi pueblo se llaman mustios, allá en Zacatecas. Y me parece que hoy debemos de poner al pueblo de México en el centro de las decisiones. Hoy Morena y sus aliados reafirma y acompaña el compromiso de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en garantizar y en poner fin a todas las prebendas, a todos los negocios que se hicieron en el amparo de poderles garantizar a las mexicanas y a los mexicanos una vivienda segura, que al final del día acababan no siendo de ellos, acababan endrogados, acababan con una deuda impagable y peor aún, estas empresas adjudicándose el patrimonio de los mexicanos. Ya no va a ser así. Hoy por fin
También con la llegada de este segundo piso de la Cuarta Transformación vamos a acompañar, senadoras y senadores, estas leyes secundarias para beneficio y bienestar de todas las familias mexicanas. Es cuanto, presidentes. Gracias, senadora de Morena. Tiene ahorita el uso de la palabra para hablar en contra, hasta por 5 minutos, el senador Anaya, Ricardo Anaya, del Partido Acción Muchas Nacional. gracias. Con el permiso de las presidencias, yo hoy no iba a hablar, pero es que han dicho tantas mentiras que creo que sí es obligado a hacer por lo menos 4 precisiones. Va la primera. Creo que hay que enfatizar lo más delicado de esta reforma. Y basta con leer el artículo 42. Lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente. O sea, para que se entienda claro, endeudaron al país, se les acabó la lana y ahora van por el dinero de la gente. Miren, esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene 370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar. Aquí está otro estado de cuenta, este es de Profuturo. Lo mismo, nada más que en este caso la persona tiene 188,999 pesos. Van a tomar, se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada, con la que van a hacer, según ustedes, proyectos de inversión, nada más que donde salga mal, como les salió mal en Dos Bocas, donde dijeron que iba a costar 8,000 millones y costó 20,000, donde dijeron que para 2022 empezaba a funcionar y en 2024 apenas jalaba al 10%, donde eso pase, quiebran a la empresa y no pierden su dinero, pierden el dinero de la gente que está en su cuenta de banco. Segundo, mintieron. Ayer declararon ustedes, los representantes del gobierno, que se iban a hacer cambios al dictamen para tranquilizar a los trabajadores que vinieron a protestar. Mentira. Aquí está el dictamen. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Ni una coma. A ver, yo les pido, es más, les dono de mi tiempo, que alguien diga que es falso y que sí hay cambios. Porque ustedes salen a los medios a darle a tole con el dedo a la gente, a decir, no, no se preocupen, va a haber cambios. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Entonces, ¿nadie quiere usar mi tiempo? Entonces, demostrada la mentira. Tercero, usan como pretexto que ha habido actos de corrupción en el pasado, y eso es verdad. Claro que ha habido actos de corrupción en el pasado, una bola de despachos y de notarios tranzas que vendieron la misma casa cientos, a veces miles de veces. ¿Por qué? Porque el ciudadano, mientras no cumple 65 años, no puede retirar la lana de su cuenta, aunque sea suya. Entonces, unos trácalas vendían las casas muchas veces para que los ciudadanos pudieran retirar su dinero, nada más que obviamente que esos notarios tranza se quedaban con mucho del dinero. Miren, el PAN ya presentó la denuncia penal, está presentada en la Fiscalía contra todos los actos de corrupción que ustedes señalaron en la mañanera. Entonces, no usen esto de pretexto para robarle su dinero a la gente. Simple y sencillamente procedan, metan al bote al que haya cometido un acto de corrupción. Y por último, sí hacen falta viviendas en México, viviendas dignas, viviendas de buen tamaño. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero como esto tiene que funcionar, porque a cada crítica vamos a hacer una propuesta.
es que el gobierno sea un facilitador de tierra, de trámites, de permisos y que establezca las características de las casas para que tengan un tamaño adecuado, una ubicación correcta, transporte público, servicios de calidad. Pero que el dinero que se arriesgue en esos fraccionamientos sea el dinero de las empresas privadas. Y si sale bien, que ganen los trabajadores. Y si sale mal, que pierdan los empresarios. El problema con el modelito de ustedes es que si sale mal, como muy probablemente va a ocurrir, no van a perder los empresarios, van a perder más de 70 millones de personas que hoy tienen su dinero en el banco y que lo van a perder. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco y por eso vamos a votar en contra. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor hasta por 5 minutos el senador Miguel Pavel Jarero, del partido de Morena. Buenos días. Muchas gracias, senador presidente. Miren, no hay que perder el enfoque. Esto es bien importante porque a veces con tanta palabrería se trata de cambiar el fondo, pero miren, yo desde hace meses sostengo que la estrategia del PRI, del PAN, es a que el pueblo de México le vaya mal. Ahora, en estos días, con el tema del riesgo de los aranceles, o sea, anduvieron frotándose las manos. O sea, la verdad, hay un cinismo de la oposición impresionante. Luego, acá presenta una encuesta. Nomás le faltó decir quién hizo la encuesta, Salinovsky. O sea, imagínense Salinovsky hablando de corrupción, o Calderonovsky. O sea, de ese tamaño es la desesperación del PRI, del PAN. Pero fíjense, voy a decir algo a los trabajadores para que vean que se viven realidades totalmente distintas en este país. Una senadora que no está presente puso como ejemplo, dijo, adquirir un departamento en el centro histórico. ¿Cuántos trabajadores de este país tienen la posibilidad de comprar un departamento que puede llegar a costar 5, 6, 7, 8 millones de pesos? Porque además presentó unos estados de cuenta, o sea, para que se vea la hipocresía, de 300,000 pesos y otro de 180,000. O sea, los pidió prestados seguramente a alguien, a algún trabajador honesto, que con esa política que ellos empujaron desde los años 80, no le dio la posibilidad de tener vivienda a ese trabajador de bajos ingresos. Pero yo puntualizo varios temas. Ojalá hubiera varita mágica, pero no hay, eso es ciencia ficción. Estamos construyendo el estado del bienestar. Y hemos construido en estos años un estado de bienestar que ha construido el paquete social más grande en la historia para los mexicanos. Se ha aumentado el salario mínimo como nunca antes. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador, 110%. A partir del 1 de enero, con Claudia Sheinbaum, el 12%. Claro que eso les molesta y les arde porque ellos están contra el pueblo de México y contra los trabajadores. Y se han ampliado los derechos laborales y se han ampliado los mecanismos de seguridad social para los trabajadores en este país. Y eso todo el mundo lo conoce y lo sabe. ¿Qué les molesta? Inversión extranjera récord. ¿Qué les molesta? Inversión pública récord. ¿Qué les molesta? Más de 22 millones de empleos formales registrados en el Seguro Social. ¿O un peso fuerte que resiste aún a pesar de los vaivenes de los movimientos de las economías del mundo? O sea, eso es la realidad. Entonces, yo sí les quiero decir, ¿cuál es el objetivo fundamental? Que los trabajadores en este país tengan vivienda. Ellos modificaron el modelo, cedieron todo lo que podían ceder a las empresas privadas. Ese es el fondo. O sea, ¿hay déficit de vivienda? Pues ya lo reconocieron. ¿Hay vivienda de mala calidad que se construyó y que está deshabitada? Claro, porque privilegiaron los intereses económicos por encima del interés
de lo público. Y yo les voy a decir algo. Hoy vamos a aprobar este dictamen y mañana vamos a ir a ganar el debate y a aprobar el dictamen en el Pleno. Y pronto, muy pronto, el Infonavit va a construir vivienda para los trabajadores de bajos ingresos, que ese es el fondo de la molestia, y perdón, voy a decir alguna palabra muy costeña, ese es el fondo del encabronamiento de quienes vienen todavía aquí a defender los intereses de quienes les dieron dineros para las campañas. Es el tema de fondo. Muchas gracias, presidente. Y les doy 30 segundos. Transparencia Internacional, hermano, no es Mitofsky. Ahí está, Salinovsky. Aquí está. Transparencia Aquí Internacional está. en Berlín. Salinovsky. No, Ese Madrazo, no, Madranovsky. Las aclaraciones. No, no sabe ni leer. Se robó hasta el maratón. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Meli para hablar en contra, hasta por 5 minutos, por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Meli. Gracias, presidente. Yo estoy escuchando muy atentamente a las senadoras y los senadores. Esta mañana estamos aquí para presentar nuestros argumentos en torno a esta reforma. Pero en la oposición estamos también aquí, senadoras, senadores, para informar a la ciudadanía, a las trabajadoras y a los trabajadores la verdad de esta reforma. Suena muy bonito el discurso oficialista en torno a dar vivienda a los trabajadores, vivienda digna. Y sí, claro, eso es un precepto que todas y todos apoyamos. La reforma constitucional la apoyamos de manera unánime. Sin embargo, esa voluntad de la reforma constitucional para nada queda plasmada en esta reforma. Y quiero sí hacer referencia a algunos de los argumentos que se han dado aquí, porque reitero, aunque en el discurso parece que hay una buena intención, la verdad es que yo creo que algunas senadoras y senadores no han leído de manera íntegra esta iniciativa. Se mencionó hace un momento que el sexenio pasado incrementó la colocación de créditos en un 43%. Pero, ¿qué habrá pasado con ese programa? ¿Cómo habrá funcionado si el 10º transitorio de la reforma dice precisamente que a partir de la entrada en vigor de este decreto quedan cancelados todos los proyectos previos de esos créditos que se dieron, especialmente los de la línea 3? Inclusive de manera confusa dice que se tienen que reintegrar recursos, porque fracasó el programa, como ha fracasado tantos programas, la Megafarmacia Mexicana de Aviación, el Gas Bienestar, todo lo que ya se ha mencionado aquí. El discurso suena muy bonito, pero la realidad es que no hay sustento técnico para que se cumplan las promesas que ustedes están diciendo. Además, no hemos escuchado del oficialismo un solo argumento para debatir o desmentir lo que hemos acreditado es el verdadero riesgo de esta reforma. No nos han contradecido en un solo argumento sustentado en la iniciativa. Es verdad que esto busca concentrar el poder en una sola persona, el director general, poder absoluto del Infonavit, de la empresa filial, de los 2.4 billones de pesos. Concentración del poder, la historia nos lo ha dicho, significa corrupción, inevitablemente corrupción. Y aquí se señala corrupción del pasado, pero efectivamente lo ha dicho el senador Anaya y más. ¿A quién han castigado? ¿Dónde están las denuncias, los procesos en contra? Ustedes tienen el poder, castiguen a los culpables. A nosotros no nos vengan a señalar algo de lo cual absolutamente no tenemos nada que ver. Defienden la reforma, sí, pero es indefendible. Lo que a todas luces es evidente. Esto no va a ayudar a cumplir el propósito de dar vivienda a los trabajadores. Lo único que va a provocar es que se tomen esos recursos. Los 2.4 billones, efectivamente, no es dinero líquido de ahorita, no. Lo hemos dicho una y otra vez, es dinero presente
y futuro de los trabajadores, trabajadoras. Imagínense el riesgo. No solamente están tomando, y lo dice clarito, clarito el artículo 42, no solo están tomando el dinero ahorrado en esas cuentas de Afore, sino lo que van a trabajar toda su vida los trabajadores a disposición de una filial que no va a rendir cuentas, que no va a ser auditada. Se pone ese dinero para disposición pleno de quien maneje la filial, que ya lo mencionaba la senadora Alejandra. No tendrá intervención ni de trabajadores ni de empleadores, que son los que ponen el dinero y no van a opinar. Por último, porque efectivamente aquí se han dicho muchas mentiras, suena muy bonito que se va a buscar que se elimine y se acabe con esos endeudamientos excesivos, que se va a acabar con los créditos impagables. Sin embargo, y pido tiempo para buscar el artículo porque lo tengo que leer. Sí, pido tiempo. Los 30 segundos. Gracias. Esto es sumamente importante. Aquí está. Se decía que esta reforma busca acabar con los créditos impagables, que busca eliminar también todos esos vicios del pasado. Pues no veo, el discurso suena bonito, pero no veo en esta reforma que diga explícitamente cómo se va a acabar con todo eso que ustedes han señalado. Lo que sí dice en el artículo 44 es lo siguiente: los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado a la tasa que determine el Consejo de Administración. Díganme dónde dice que no va a haber intereses, que no van a ser intereses sobre intereses, que no van a ser créditos crecientes. Aquí lo dice el Consejo de Administración, por cierto, que preside el director general. Y más, ojalá fuera, concluyo, ojalá fuese que sea la tasa que termine en el 1%, ¿verdad? Pero aquí dice, senadora, concluyo, para que estos intereses serán para que se cubran los riesgos de la cartera de créditos. Senadora, usted fue la primera que habló de los tiempos. Pedí consideración para buscar el artículo. No. Nada más. Pero bueno, tenemos 5 minutos y bueno, al final del camino yo les vuelvo a insistir en el respeto del tiempo de todos y lo que establecimos en este acuerdo. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Blanca Judith Díaz Delgado por el partido Morena. La tribuna, Ricardo. Anaya, la tribuna. Con su permiso, señores presidentes, compañeras y compañeros. La verdad es que este debate se torna muy interesante porque yo veo que hay unas preocupaciones ahora en los compañeros de oposición que no tuvieron en otro momento. Pero quiero referirme básicamente a varios temas. El primero es, en este gobierno, por primera vez se revisó cuál era el estatus de deuda de los trabajadores del Infonavit. Y con ese parámetro y con un ánimo humanista como lo tiene la Cuarta Transformación, se benefició a miles de trabajadores en este país, haciéndoles quitas, por llamarles de alguna manera, de sus deudas. Y muchas de esas deudas se cancelaron porque efectivamente, como ya se comentó aquí, el Infonavit se convirtió en un banquito que se dedicaba a cobrarle a los trabajadores y a venderles casas que además eran inservibles, y quiero insistir en lo que he dicho en otras ocasiones, casas construidas con blocks de mala calidad, casas construidas con alambrón, casas construidas que de alguna manera vayan y traten de poner un clavo o de cambiar una pared y las paredes se caen. De veras un desastre de viviendas. Cuando esta vivienda se privatizó, cuando la mandaron a privatizar, cuando decidieron que el Infonavit se convirtiera en un banquito.
¿Y qué sucedió? Que además estos pagos se volvían de veras insostenibles para las familias mexicanas. ¿Y qué sucedió en el gobierno de la Cuarta Transformación? Se quitaron esos grandes rezagos, esos pagos que los propios mexicanos no podían hacer, nuestros trabajadores mexicanos no podían hacer. Hoy parece que vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores mexicanos, a los que ni conocen, por cierto, y además ni los representan, por cierto, además, porque nunca han tenido ustedes esa condición de ser trabajadores. La verdad es que ustedes han vivido pues en otra situación, en camas de seda y en otras cosas, herederos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no pueden entender lo que vive un trabajador en vivir en una casita chiquita, en vivir en una casa de 8x15. Yo sí, porque vengo de ahí. Y a varios de mis hijos les di leche liconza, y yo no me avergüenzo de lo que viví y de dónde vengo. Ese es mi origen. Y la verdad es que ustedes no lo pueden entender, no pueden entender la necesidad de la gente. Eso es lo preocupante. Y entonces vienen a decir un montón de mentiras, que nos vamos a robar el dinero de los trabajadores. A ver, yo me voy a dirigir a los trabajadores. A los trabajadores ya, este gobierno les dio una muestra de lo que quiere hacer, con esas quitas que se hicieron a través del Infonavit, porque se beneficiaron miles, y lo voy a insistir, miles de mexicanos, Ricardo, se beneficiaron con esas quitas, se beneficiaron con esta situación. A muchos de ellos se les quitó esa deuda impagable. Segundo, ¿en dónde se construyeron? Tenemos que ir a eso, porque el origen de la reforma es eso. ¿Dónde se construyeron las casas? Por ancalafregada, dirían en mi pueblo, lejos de la civilización, donde no había escuelas, donde no había desarrollo, donde no había camiones, donde la gente no se puede transportar y llegar a su trabajo, en donde en Nuevo León, al menos en el área metropolitana, tardan 3 horas de llegar a su trabajo para llegar a su vivienda. Condiciones de veras infrahumanas en lo que se hizo. El Infonavit perdió su visión social, y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no le daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre, a ver, por favor, o sea, hoy están muy preocupados de que quién lo va a nombrar y que cómo lo va a nombrar y que si a dónde se va a ir el dinero. Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes, pero es que así son, una doble cara, una doble moral. Verdaderamente es triste ver que ustedes no estén preocupados. A ver, se construyeron 14 millones de viviendas. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. Claro que no lo entienden porque ustedes no tienen una visión social. Gracias. Senador.